Dios. Gloria a Dios. El juicio final de Dios. Dios tiene un juicio y un día donde va a juzgar a vivos y muertos, donde va a juzgar a ricos y a pobres. Entonces hoy quisiéramos hablar del juicio final de Dios. Capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Gloria a Dios. Comparta usted la Biblia con los que no tienen, porque hay cristianos que les da vergüenza andar con la Biblia. Entonces usted préstele la Biblia para que juntos la lean. ¿Ya lo tiene? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eterno y Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, gracias sean dadas a usted por su grande e infinita misericordia que ha tenido para la raza humana hasta el día de hoy. Y en especial a tu pueblo, a los creyentes en la fe, los cuales hemos sido alcanzados de parte tuya. Ahora, Señor, permítenos estudiar tu palabra, ser enseñados e instruidos. Administranos desde el principio hasta el fin. Que tu palabra pueda provocar en nosotros esa obediencia, ese volvernos a ti, ese, Señor, poner por obra tu palabra, y que ella pueda retroalimentar nuestra alma. Libértanos y consuélanos. En Cristo la gloria siempre será suya, por los milagros, prodigios y maravillas que usted va a hacer. Gracias, muchas gracias. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria a Dios. El mundo entero ignora el juicio final de Dios. Si usted habla en lo secular con la humanidad y les habla que si va a haber un juicio, ellos le van a decir de un solo rotundamente que no. Si usted le habla de un tormento eterno, ellos le van a decir que tampoco existe eso, porque la humanidad está diseñada a nacer, crecer, reproducir y morir. Y para ellos, en el ciclo de la muerte se acabó todo. Pero eso es una gran mentira y falsedad de Satanás, porque en el ciclo de la muerte empieza un nuevo ciclo, que es la vida eterna, ya sea con Dios en gloria o ya sea en el lago de fuego.
que es un lugar de tormento. La gente puede decir, pero tan malvado va a ser Dios de lanzar a la humanidad a ese lugar de tormento, o si Él fue el que diseñó a la humanidad, lo creó y le dio el soplo de vida. Dios nunca ha sido ni va a ser malvado. Al hombre y a la mujer de todas las generaciones hasta la nuestra nos ha dado símbolos de su misericordia. De una forma u otra Dios nos ha venido hablando para alcanzar al hombre y a la mujer y liberarlo del juicio eterno y del fuego eterno. Pero ellos, dice la Biblia, que no han querido el favor de Dios. Entonces Romanos 3, un ejemplo, si usted lo lee y lo medita, dice Romanos, el apóstol Pablo dice que dice el hombre en su corazón no hay Dios. Digamos que desde el momento que el hombre dice en su mente y en su corazón que Dios no existe, eso significa que para ellos están rechazando a Dios y están ignorando la existencia de Dios, el juicio de Dios. Pero, ahí viene el pero, que aunque la humanidad no reconozca a Dios, rechace a Dios y ignore los juicios de Dios, Dios tiene prefijado un día juzgar a vivos y muertos. Digamos que el plan de Dios es eterno para salvar a la humanidad, pero la salvación es para aquel que cree. Primer paso. Digamos que si usted no cree en el Hijo de Dios y si usted no se arrepiente, que es el segundo paso, y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, que ese es el tercer paso, usted no tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna, que es estar con Dios en la gloria, son los 3 pasos a seguir. Y aunque la humanidad ignore todo eso, Dios no ignora. Un ejemplo, Romanos capítulo 12 verso 14 dice que está establecido que un día Dios juzgará, oiga, ¿a quiénes? A vivos y muertos, pero dice que todos daremos cuentas a Dios. Digamos que en el juicio de Dios, Romanos 12, 14, dice que daremos todos cuentas. Entonces Dios hoy nos quiere alertar. Como creyentes ya somos salvos. Solo 4. Como creyentes ya somos salvos. Entonces el juicio final para los salvos, para los hijos de Dios, ya no vamos a estar en ese tiempo final. Estaremos, según la palabra, en bodas con el Cordero. Estaremos por una eternidad adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero usted tiene que tener seguridad de que su nombre esté escrito en ese libro de la vida. Porque si usted está dudando, yo no creo que usted vaya a entrar al cielo, porque la duda es pecado. Si a usted le preguntaran, ¿sos salvo? ¿Por qué? Seguridad, sí. ¿Por qué? Porque Cristo para eso murió por usted y por mí. En el derramamiento de su sangre, nuestros pecados ya fueron perdonados. Pero el salvo se santifica para el Señor, se guarda para el Señor, vive para el Señor,
no presta su miembro a la iniquidad ni al pecado. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza ya fue diseñada para vivir y servir y adorar a Dios. Entonces dice acá el apóstol Juan: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Fíjese cómo empieza: vi un gran trono blanco. La tradición universal, que la mayoría venimos de ahí, hacen a Dios un viejito barrigón, panzón. Hacen a Dios con un gran báculo, que es el bastón, y lo hacen bien barbudo. Porque para ellos, eso fue la mentira que nos metió el diablo, para ellos los años en la personalidad de Dios le calan. Como usted y yo, pues, nuestra mejor vida en la humanidad son de 20 a 45 años. Porque todavía usted se siente vigoroso, se siente fuerte. Los años todavía no le calan, no lo debilitan, etc. Y cuando ya llegamos a los 50 y vamos para los 60, cada día y cada año que va pasando, sentimos que la fuerza va menguando y ya no somos iguales. Entonces, en la tradición universal, eso da a entender el diablo que Dios se envejece, que Dios se desgasta y que Dios es como uno de los viejos de la tierra. Gran falsedad y gran mentira de Satanás. Porque la Biblia dice que Dios no es humano, Dios es espíritu. Y al Dios que usted y yo servimos y adoramos, no se envejece, ni los años le hacen entrada, porque Él, repito, no es humano, Él es un ser espiritual. Y por eso, para entrar a ese lugar donde Él está, usted y yo, no podemos entrar con cuerpos humanos. Ya lo hemos predicado en otras oportunidades. Sino que nuestro cuerpo, Pablo lo ve en 1 Tesalonicenses 4:13 para abajo, que nuestros cuerpos tienen que ser transformados en cuerpos glorificados. Seremos, oiga, morir en la carne para poder vivir en el espíritu. Entonces, para que usted entre allá y sea librado del juicio final, es necesario morir en lo natural para revivir en el cuerpo glorificado. Entonces, Dios no es un viejito panzón, señores, ni le entran los años. Y aquí es ese concepto idolátrico y lente al uso de razón, que Dios es soberano, que Dios es perfecto, que Dios es recto, puro, honesto, fiel. Y ese hombre que está sentado ahí, al que Juan vio en el trono, oiga, un gran trono, un gran asiento de gloria, ahí estaba sentado un ser. ¿Quién sería ese ser? El Padre. Porque en este juicio, acuérdese que Cristo no va a estar juzgando. En este trono blanco, acuérdese que a usted y a mí, Dios nos va a presentar ante el trono del tribunal de Cristo. Un ejemplo, capítulo 5, verso 10 de 1 Corintios. Ahí habla del tribunal de Cristo. Usted y yo seremos juzgados en el tribunal de Cristo, no para ser desechados, no para ser condenados, no para ser echados fuera de su presencia. No, seremos juzgados para
recibir los galardones de parte de Dios. Si usted llegara a entrar a ese tribunal, porque yo no sé cómo usted viva. Yo no sé cómo usted viva. Digamos que si usted vive para Dios, usted sabe si se guarda para Dios. Entonces, este personaje que aparece aquí es el eterno Dios, donde Dios va a juzgar a ricos y pobres, a los hombres orgullosos, soberbios, a los hombres altivos de corazón, a los hombres arrogantes y mujeres arrogantes que ignoraron en toda la existencia de su vida la personalidad y la existencia de Dios. Ahí se van a lamentar porque Dios les va a recordar el día de su nacimiento como el día de su muerte. Le va a decir: ¿qué hicieron? ¿Creíste en mí? ¿Creíste en el que yo envié a la tierra? Y le va a decir: nunca supimos de ti. Porque si usted habla con la humanidad, la mayoría no sabe de Dios. Yo entré una vez a la Curazao, a una tienda de la Curazao, y el joven que me atendió, muy amable, y le digo yo: ¿sabes qué? Tú conoces de Dios. Y me decía en inglés: "What? What?". Yo ya le voy a decir: "What? What?". Porque el inglés es muy chistoso, es lindo, pero es muy chistoso. Y me dice: ¿qué me estás diciendo? Que si conoces a Dios. Dice: God, no. Para mí, yo soy suficiente. Digamos que la creación en la que estamos hoy, la generación que estamos hoy, la mayoría de jóvenes y viejos de edad no saben que existe Dios. Bienaventurado el hombre y la mujer que sí confía y cree en la existencia de Dios, porque de ahí hemos sido librados del juicio final que se aproxima a las naciones de la tierra. Y ese juicio final, mis amados, está próximo. ¿Y cómo se va a dar? ¿O cuándo se va a dar? Cuando usted y yo, como creyentes, como iglesia, seamos arrebatados de esta tierra. Y ahí el mundo entero que se prepare, porque han ignorado a ese Dios sublime. Ese trono, ahí está. Y ahí está sentado Él, esperando con paciencia que los hombres se presenten ante Él. Dios no es como nosotros los humanos que nos desesperamos, ¿no? Yo ya quisiera, David decía en uno de sus salmos, que un día es como 1000 años para Dios. Nosotros en un día nos desesperamos y sentimos la misma agonía, sentimos la misma angustia de la muerte, pero Dios está tranquilo. Un día pasado. Claro, para mí ya, yo quisiera que ella viniera, pero los caminos, como dice Isaías 55, 7 para abajo, 7, 8 y 9, que los caminos de Jehová no son como los caminos del hombre, ni los pensamientos de Jehová son como los pensamientos del hombre. Los caminos de Dios son caminos de vida, y los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y de paz. Esa es la gran diferencia. Que los humanos se desesperan, pero Dios no, ahí está. Nosotros decimos: ya pasaron casi 43 generaciones y no ha venido Dios. Tal vez para Dios son apenas 42 minutos, porque días no pueden ser. Porque, repito, para Dios un día son 1000 años. Pero la Biblia dice en Mateo, cierra el ciclo de las generaciones, que hasta esa fecha, cuando Jesús vino,
eran 42 generaciones. Y muchos estudiosos en la materia dicen que pueden ser más, y tengan lógica. ¿Por qué puede tener lógica? Porque en esas épocas no había mucho herramienta de conocimiento. Pero sean 42 o más, usted y yo hemos sido los privilegiados. Y le voy a explicar por qué usted y yo somos los privilegiados. Porque dice la Biblia que no pasaría esta generación hasta que el Hijo del Hombre venga a levantarnos en gloria. Hasta, como dice Romanos 11:25, que hasta que venga el último gentil del periodo de la gracia, ahí saltaremos como becerros de la mañana. Entonces, ¿qué va a pasar? Antes de que eso se dé, Dios está preparando su juicio. Y no se le escapa nada, hermano. Gobiernos, sociedad común, de la sociedad alta, de la media y de la baja, Dios a todos los tiene chequeados. Y para eso tiene los querubines. Eso se llaman escribanos. Ahí está escribiendo fulano. Es odioso, es codicioso. Apunta, apunta. Porque esas son las obras de los libros que se van a abrir. Pero que usted y yo ya de eso despreocúpese. Porque si en verdad su nombre está escrito en el libro de la vida, usted y yo ya descansamos de las obras de la carne. Porque Cristo es nuestro reposo. En Cristo la vieja levadura, el viejo hombre, la vieja mujer, los quehaceres, ya Cristo los canceló. Usted despreocúpese, solo viva agradecido y sirviendo a Dios. Ordene su vida conyugal. Porque si llegara a venir Cristo y usted está en una congregación X y está en fornicación, usted se queda. Muchos han dicho que no, porque ya recibieron a Cristo. Pero ¿por qué no ordenan su vida? Es porque todavía no les ha alumbrado el sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia? El Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermano, oiga cómo dice: y vi a un hombre en el trono blanco, el que estaba sentado y delante de él, el cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se halló para estos dos grandes elementos, que era la tierra y los cielos. Hay uno de los salmos que dice que el estado de los pies de Dios es lo que ven nuestros ojos, el primer cielo. Allá donde muchos dicen es que no puede ser así. ¿Cómo es que Dios? Acuérdese que Dios es espíritu. Amén. Y eso no lo va a entender una mente humana carnal. La van a entender aquellos que hemos recibido la revelación divina de su gracia, y el disco carnal humano se quitó y se puso el nuevo disco del Espíritu de Dios, y ahora podemos entender que Dios es sublime. Sus pies divinos los pone en el lugar llamado tierra, que es el primer cielo que está. Alabado Dios. Aleluya. ¿Estaremos allá un día? Ay, Señor. ¿Estaremos un día allá? Porque dice que la tierra huyó y aún el cielo. ¿Por qué huyeron? Porque vieron la majestuosidad, vieron la grandeza, vieron la soberanía, vieron que no hay otro Dios como nuestro Dios, tan grande, tan sublime, tan digno de ser adorado y exaltado. Por eso es que la tierra huyó y tembló. Yo
admiro a aquellos hombres y mujeres que no tienen respeto ni temor a Dios. Como que Dios no existiera. Como que Dios no les va a pedir un día cuenta. Yo los admiro en este sentido, que tienen valentía. Y yo cuando era un cipote chorreado, cuando yo acepté a Cristo a los 14 años, yo no conocía de ese Dios. Pero en mis adentros había cierto temor. Y siempre que salíamos los viernes a las parrandas, los bailes, etcétera, siempre abría mi boca y me oía una mujer. Le decía: Señor, yo no sé si tú existes, pero sé que vamos a hacer lo malo y te pido que nos guardes de todo peligro. Oiga, el bruto sin conocer de Dios. Una de esas, esta mujer que siempre me oía me llamó aparte y me dijo: hijo, yo veo que solo usted es el que se acuerda del Señor. ¿Por qué no se acerca? ¿Por qué no se arrepiente? ¿Por qué no hace esto? Y yo le digo: no, tía, Dios, eso es para los viejos, no es para mí. Oiga, el concepto erróneo que tienen miles de personas. Miles. No, el evangelio no es para mí, pastor. No, hermano, hermana, no me hable del evangelio. Sí, hay que disfrutar la vida, hay que darle rienda suelta a la hilacha. ¿Para qué más? Si la vida suya y mía, dice el libro de los Salmos, que son máximo 70 a 80 años. Y la invitación que Dios le está haciendo al hombre para librarlo del juicio final es por una eternidad. Si el hombre y la mujer meditara, pensara y reflexionara, dijera: en verdad es mejor estar con Dios que fuera de Dios. Porque solo 80 años disfrutamos aquí. Ya cuando llegamos a los 50 o 60 años, 65, ya usted ya no va a correr mucho como corría antes. Llegamos a los 80, si a Dios le place, y hace gracia, hermano. Ya vamos a... Sí, usted no... El problema de la humanidad es que no entra en uso de razón. Es como el mulo, dice Isaías 1:18 para abajo. El hombre no puede, ni se pone a meditar, ni la mujer. Pero con Dios todo se puede. Llegues a los 80, llegues a los 100, si Dios te da. No te preocupas, porque después de ese proceso estaremos por toda una eternidad con el Dios de los cielos. Por eso que la mente humana dice: ¿cómo? Si usted acaba de decir, hermano pastor, que Dios es espíritu. Sí, porque Cristo dijo que en el cielo seremos semejantes a los ángeles. ¿Qué significa eso? Los ángeles ven al Padre. Lo ven día y noche. ¿Por qué usted y yo no lo vemos? Porque tenemos ojos carnales todavía. Así es. Entonces un carnal no puede ver la gloria de Dios, pero un espiritual, ese ve siempre la gloria de Dios. Os lo pregunto: ¿usted y yo ya fuimos o seremos guardados del juicio final, o estará en ese juicio final? Gloria a Dios. ¿Ah? Usted sabrá si va a estar o será guardado. ¿Por qué? Porque oiga lo que dice, verso que sigue, 12: vi a los muertos. ¿Por qué tembló la tierra en la presencia de Dios? Porque los muertos, oiga, cuando habla de muertos, está hablando de muertos espirituales y físicos. El 90% de toda la humanidad está vivo, es cierto. Pero según la Biblia, Efesios 2:5, estando muerto en vuestros delitos y pecados, Dios se quiere revelar a esa humanidad muerta en delitos y pecados. Por gracia, dice Pablo, soy salvo. Digamos que el hombre y la mujer, para ser librado del juicio final, necesita reconocer que está muerto en delitos
y pecados. Y que necesita urgentemente recibir a Cristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios. Y que Él tenga garantía de que su nombre, seguridad, que esté escrito su nombre en el libro de la vida. Digamos que, oiga que dijo, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Veámosla en las dos áreas. Grandes en áreas secular, profesionales, académicos, licenciados en cualquier licenciatura académica. Y veámoslo en lo físico, grandes de edad. Digamos que cuando Dios se levante a ejecutar juicio, ni el más valiente de la tierra va a poder estar en pies ante la soberanía de Dios. ¿Por qué? Si lo está diciendo que ni la tierra pudo mantenerse en pie ante Dios, ¿cómo los humanos se van a poder mantener? Usted y hoy estamos en pie porque ya estamos bajo el régimen del nuevo pacto llamado gracia de Cristo. Por eso es que Dios dice la Biblia en hebreo que puede entrar libremente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque el Padre ya no me ve en pecado, ya me ve justificado. ¡Aleluya! Usted ya está justificado. Lo felicito, manténgase así. Pero oiga, grandes y pequeños de pie ante Dios. Gloria a Dios. ¿Para qué los va a llamar Dios en ese juicio final? Para que rindan sus cuentas. Amén. Un ejemplo, si alguien le quisiera mentir a Dios, ¿cree que le va a creer Dios? Si Él ya lo sabe todo. Amén. La Biblia dice que nuestro Dios es un Dios omnisciente. Significa que Dios conoce lo que hay en nuestros corazones, conoce lo que hay en nuestras mentes y conoce lo que hay en los pensamientos y los corazones de la sociedad. Dios lo sabe todo. Le da, oiga, ¿qué facultad le da Dios solo ahí? Que esté en un momento en pies ante Dios. Pero yo no quisiera estar ahí, porque ahí va a ser para mandarlo al juego eterno, hermano. Si usted se queda, se va a quedar se va a quedar, como dicen los hermanos, por cabezón. Pero oiga, por eso es que el juicio de Dios no es como dicen muchos que es malvado. Dios no, le está dando misericordia hoy, en esta hora, le está dando misericordia para que usted oiga y abra su corazón y se arrepienta de su pecado. Entonces Dios, antes de ejecutar un juicio, dice en el libro de los profetas menores, que a sus santos los profetas Dios les revela los juicios. Gloria a Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Le está revelando el juicio venidero. Entonces usted no puede decir, ay, que Dios es malvado, nos va a mandar allá. No, le está dando misericordia para que deje su placer, para que deje sus pecados y venga a la fuente carmesí, que es Cristo el Señor. Él le quiere limpiar con su preciosa y bella sangre. ¿Qué va a pasar con estos que van a estar delante del trono de Dios en pie? ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Serán alabados? ¿Serán exaltados por Dios? Mi hermano dice, serán condenados. ¿Serán qué? Condenados. Ahí no va a ser para decir el Todopoderoso, el Dios, te felicito, magnate de México. Un ejemplo. ¿Y quién es el magnate de México? Vamos a ver los mexicanos, a ver si están al día. Yo no puedo decir, pero y usted que es de México no lo sabe, estamos más perdidos que la cabra de Haití, pues. Un famoso Carlos Slim, al Chapo de nombre, de aquella se lo acabó de Estados Unidos. No, pero está bien su opinión, pero no es así. El magnate de México, todo México, es el señor Carlos Slim. Ese señor
si no se arrepiente en vida y no le pide a Cristo que lo perdone, también Él un día, papá, el Dios eterno, lo va a tener enfrente de pies. Y le va a decir el eterno Dios: te di la riqueza de la tierra y ¿qué hiciste con ellos, mi Señor? Me hice más millonario, Señor. Vaya, para eso te lo di, le va a decir Dios. No te lo di para que supliera las necesidades de los pobres. No te lo di para que creyeras en mí, que yo soy el Señor del oro y de la plata. No lo quisiste reconocer. Fíjate, Señor, que nunca quise oír de ti. Por tu soberbia de tu corazón, échame a las tinieblas, le va a decir Dios. Y estos son ejemplos, que eso no es mentira, ni para ponerlo a usted en miedo. Esto va a ser realidad, señores. Ese juicio final de Dios está a las puertas. Porque la gente dice: ay, es que los pastores no predican así para que tengamos miedo. No, es para que sepa que Dios es real, que Dios existe, y que el plan de Él y el propósito de Él es alcanzar a ricos y a pobres. Pero la salvación no es del que quiere, como dice Romanos 9:13. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios, everybody, Dios ha hecho misericordia y sigue haciendo misericordia, sigue alcanzando hombres y mujeres, sigue llamando a la vida eterna al que quiera y crea en Él. Entonces digamos que estos grandes y pequeños que van a estar en pies delante del trono de Dios van a ser para ser juzgados, hermano. Gracias a Dios que usted y yo ya somos liberados de eso. Yo creo que allá lo vamos a ver un día con papá. No se vaya a quedar, no sea ignorante, porque si se queda se va a lamentar. Seguimos. Es que hoy el tiempo va bien acelerado, hermano. Y oiga qué bonito. Cuando están estos personajes ante el trono del Padre, Dios ordena que se abra el primer libro. Acuérdense que la Biblia dice, Santiago, no sé si lo ha leído, que una hoja no cae si no es la voluntad de Dios. Ahí lo dice Santiago, que el viento va para allá. ¿Y qué hace un viento? Arrebata todas las hojas secas. ¿Usted es hoja seca o verde? Sí. Digamos que Dios es el que permite la tribulación para que el humano se acuerde de Él. No es porque sea malo o malvado, no, es para que el humano diga: Dios mío. Oiga, yo he visto en los momentos de terremotos, fuertes terremotos. Oiga, como de: Diosito, ayúdame, Diosito, ayúdame. Te prometo que voy a ser más obediente. Pasó, él sacudió, se le olvidó el Diosito. Pero es que el problema es que mencionan mal Diosito. No, mi Dios no es Diosito. Mi Dios es grande. Mi Dios es Adonai, el Elohim, el creador del universo y el todopoderoso. Eso significan las dos palabras en hebreo. Oiga qué bonito. Pero, ay, Diosito, Diosito tal vez, ¿vale? Oiga, digamos que allá donde Dios permite y le dice al ángel, al primero: ángel, abre el primer libro. ¿Y cuál fue el primer libro que se abrió? ¿Cuál fue? ¿Qué significan obra? Tus hechos malos y tus hechos buenos. Pero en el reino de Dios, acuérdese, Hebreos 4:9 dice que por las obras de la ley nadie será salvo. Entonces, ¿por qué se abren los dos libros a la vez? La obra y ¿qué?
Entonces, ¿en cuál se quiere quedar usted? La vida. La de aquí, yo en las obras. ¿En cuál queremos quedarnos? Ahí permanezcamos. Y para permanecer en ese libro de la vida, Cristo ya lo hizo todo. Él ya escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Y la perseverancia y obediencia nuestra traerá de parte de Dios bendición a nuestra familia. Usted y yo ya somos salvos, no necesitamos hacer penitencia en la Semana Santa, hermano. No, esas son tradiciones, obras muertas. Porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él ya pagó por nuestros pecados. Y allá donde el libro de la vida es tan importante, para mí más que el libro de las obras. ¿Por qué más? Porque en ese libro de la vida, hágase la idea, yo me imagino que han de ser grandototote. ¿Cómo te llamas? Póngalo. ¿Me entiendes? Han de ser libros grandes, hermano. Porque nuestro Dios es soberano y grande. Se llenó el primer libro y me dice, ponga otro. Empieza a escribir. ¿Cómo te llamas? Panchita. No. Bendito Dios. Pongamos al hombre. ¿Cómo hacer al hombre? De vez en cuando, pastor, al Señor, yo soy coqueta, pastor. Y yo. Aquí no es de eso. Esas son las obras de la ley, las obras de la vida, las obras de tus hechos y los míos. Sí, le voy a decir, ¿y tú cómo eras cuando antes de venir al Señor, a mi hijo? Yo era bien coqueto, pantalones bien. Porque no, usted me va a ver los carajos bien. Es porque la vista se vea. A su nombre. Digamos que esa era la vida vieja sin Cristo. Pero ¿cuál es la nueva vida de usted y la mía en Cristo? Que el que esté en Cristo, 5:17 2 de Corintios, que el que esté en Cristo, nueva criatura es. El viejo hombre, la vieja mujer pasaron. Y aquí dice, todas son hechas nuevas. ¿A dónde? En el libro de la vida. En Cristo ya somos nuevas criaturas. El viejo hombre tiene que morir como la vieja mujer tiene que morir. Quítese el coqueteo, quítese la malicia, quítese la envidia. Porque Dios permite muchas veces para que a ver cómo usted está en el reino de Él. Aleluya. Se abrieron los libros de las obras y el libro de la vida. Pero oiga qué terrible, siga leyendo la parte final. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Hay gente que ignora los juicios de Dios. Hay gente que ignora que todos los hechos que Él está haciendo los está escribiendo el Señor. Si es depravado, si es morboso, si es codicioso, si ha cometido adulterio, si ha cometido fornicación, si ha matado, lo que sea. Ahí está. Te llevaste a la vecina. Te la llevaste. Pero es que me gustó, señores, es que me coqueteó mucho. Y dice Dios, escribe. Amén, Señor. Se robó a la vecina. Esas son las obras de la carne. Las obras de nuestros hechos. Todo, hermano, robó. ¿Y por qué robaste a Alejandro? Se me atravesó.
vas a estar en el libro de las obras, de los hechos, ok. Espero yo que ya esté tu nombre de arriba. No, si ya está. Sí. Se le atravesó y se robó a Alejandro. Y la palabra dice que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Oiga, esas son los hechos de la obra de cada persona. Que cuando esté delante del Señor Dios Todopoderoso, el hombre le va a decir desde que tiene uso de razón. Es que eso es lo terrible, hermano. Hoy usted a medio mundo le hace treques y merenques. Y yo se lo creo, pues. Porque yo no soy Dios. Yo no conozco lo que hay en su corazón y sus intenciones. Pero cuando estén delante de allá, ahí va a estar lo duro. Por eso es que yo le digo, si usted, señor, si usted, señora, no ha conocido a Dios, luche, esfuércese, ábrale su corazón, créale a Él y entréguese y arrepiéntase de sus pecados. El Señor es juez justo, perdonará sus iniquidades, sus pecados, y escribirá su nombre en el libro de la vida, como lo ha escrito de nosotros y de millones de millones. Ese es lo lindo de ese Dios que es nuestro Padre. Del libro de las obras. Nadie se va a escapar delante del Señor en aquel juicio final. Ahí van a estar los más bravucones de las naciones. Ahí van a estar. Un ejemplo: Adolfo Hitler, Stanley. Te voy a decir quiénes son ellos. Son de la antigua Alemania. Hombres que fueron destructores terribles, masivos. Ahí va a estar todo hombre y mujer que rechazaron al Dios de los cielos. Aquellos hombres que proclamaron ser dioses en la tierra, como el primer faraón en la esclavitud de Egipto, y después los emperadores romanos, Vespasiano, oiga, Nerón, nombre Caníbala. Oh, eso va a ser terrible cuando estén delante de Dios y le dicen: Dios, con que tú te declarabas ser Dios, pero que entendeme, Señor, yo lo hice porque quería gloria y fama. No, Dios solo soy yo y no hay otro Dios fuera de mí. Por tanto, de Nerón a los abismos, le decía el Señor. Gloria a Dios. Y podemos hablar tanta historia, pero eso es lo lindo, que si usted todavía tiene soplo de vida, sea más inteligente y salga del pecado. Mañana puede ser, según la Biblia, demasiado tarde. Valórelo y esfuércese. Y oiga qué tremendo. Estaban en pies, los libros fueron abiertos por las cosas que estaban escritas en los libros de sus obras, según sus obras. Quiere decir que todo está escrito, hermano. Ahí no debe escapar nada. Seguimos, va. Tenemos espacio todavía, 4 horas más. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Digamos que la mar es un elemento muy sutil que está usando. No puedo decir que el diablo o Dios, porque como puede ser Dios que permita que en el mar alguien se muera, o puede ser el enemigo. Pero si es Dios, Él sabe por qué lo permite. Pero si es el enemigo, nosotros conocemos las estrategias del enemigo, que su deseo es matar y destruir. Pero aún el mar
le va a hacer reverencia al Señor. Amén. Y cuando el Señor le diga: mar, entrégame a tus muertos, y el mar se va a presentar ante el Señor, y los muertos, chicos y grandes, van a salir de ahí y se van a presentar. ¿Y por qué te moriste? Porque andaba de parrandero. ¿Con quién? Con la vecina. Sí, porque yo sé que a usted le causa risa, pero es cierto. Es que ya lo veo tenso, como. Pero usted no se preocupe si su nombre y el mío está escrito en ese libro bendito de la vida. Pero veamos, ¿será que el mar me va a tragar? No, la ballena me va a tragar. ¿Y cómo querés morir? Que el tiburón te haga pedazos. Dios te lo mande. 3 pedazos y adiós. Panchito, hasta ahí llegaste. Pero en aquel día, si te devoró una ballena o un tiburón, o solo te ahogaste, no te preocupes, que Dios te va a sacar para que le rindas cuentas a Él. Si fuiste creyente y moriste en el agua, no te preocupes, porque tú serás librado del juicio final de parte de Dios. Pero hay de aquellos que murieron sin Dios y sin esperanza. Ahí será, dijo Jesús, Mateo, el lloro y el crujir de dientes. Gócese usted y yo que estamos ya en su gracia. Alegrémonos, gocémonos, porque ante la tribulación que estamos pasando es leve. El Señor estará de nuestro lado. Y dice, y el Hades, ¿qué es el Hades? El lugar de los muertos. El lugar no es el infierno, no malinterprete Hades con Seol. Porque el Seol es lugar de tormento, lugar de juego. Dice que el Hades también rendirá a Dios su muerto, lo va a entregar. Póngale a imaginar cuando Dios se levante y le diga: Hades, entrégame a tus muertos. Por eso que las historias gregorianas de Grecia, pues, para que entienda usted, ahí tienen dioses a vivir por haber. Hay un dios que se llama Hades. Hay un dios que se llama Apolión, que es el mismo diablo. Digamos que ellos tienen todas esas creencias porque ellos, los antiguos de ellos, conocían de la palabra, solo que buscaron a otros dioses. Entonces cuando el Hades le diga: sí, Señor, aquí te presento todos los muertos que están aquí, ¿quién primero va a aparecer? Herodes Antipa, el que le robó la mujer a su hermano Felipe. Herodes, ¿por qué le robaste la mujer a tu hermano, hombre? Que Señor le va a decir: esta más calada que la que estaba la pardilla. ¿Ve que usted no usa la lógica? Usa la lógica. ¿Por qué los hombres deshonran a Dios y las mujeres? Porque codician lo que ya no es de ellos. Que silenciote, que yo creo que este mensaje es para los que estamos aquí, ¿ve? Y yo estoy chipudo para los de las redes sociales, ¿ve? Y Herodes, al estar en el momento, hermano, el Hades es un lugar de tormento, no es el infierno, pero es de tormento. Y me imagino a ese pidiéndole misericordia al rey, diciéndole: Señor, sácame de este lugar. No, le dice Dios, todavía no es el tiempo, pero viene el juicio final, donde vas a estar delante de mí, porque eras malvado, porque eras esto, porque eras lo. Perdóname. Dios le dice, como le dicen los caballos: es tu ley, demasiado tarde. Hoy es el día. Gloria a Dios. Hoy es el día de salvación para ustedes. No permitan llegar al juicio final para estar en pie delante de ese Dios que ya no va a ser de amor, sino juego, dice Hebreo.
consumidor. Y ahí es donde la gente no asimila que Dios sea un Dios de fuego consumidor. Gloria a Dios. Y le dice el Hades, ¿y a quién más me va a entregar? Le va a decir. A Nabucodonosor. Le va a decir. Mira, hermano, Nabucodonosor, fíjense qué tremendo. Era un hombre hebreo. Y era un rey impío pagano. Y le va a decir, Herodes. Herodes. No, si ya me buscaste, Señor. ¿Y hoy quién es? Yo me llamo Nabucodonosor. Pero que no eras tú el grande, el poderoso, el que dijiste que también era Dios y que todos los habitantes de la tierra te veneraran y te adoraran. Sí, Señor, pero perdóname. ¿Saben por qué Dios mató a Herodes? Porque Él dice, despiértate tú que duermes. Y le dijo, no es esta gran ciudad Babilonia la que yo he construido. Y cuando él dice la Biblia que estaba hablando, del cielo se oyó una voz. Y un ángel descendió y lo traspasó. Oiga, y esos grandes hombres que han existido un día por su soberbia, creerse más que Dios, un día van a pedir misericordia, pero misericordia no tendrán. Por eso es que es lo lindo del evangelio que predicamos, que hoy sí hay misericordia, hoy sí hay salvación para todo aquel que quiera ser salvo. No importa si eres homosexual, lesbiana, Cristo te ama y te quiere salvar y te quiere librar de ese juicio final. No importa si eres prostituta, si eres drogadicto, borracho, homicida, violador, Dios te quiere salvar también. De ese juicio final te quiere salvar el Señor. Solo sal de esa vida inmoral ante los ojos de Dios, porque Dios está vivo y es celoso. Y Nabucodonosor le dijo, perdóname, dame una chance, por favor, Dios. No, no va a ser. ¿Saben por qué a Nabucodonosor no le da la oportunidad a Dios? Porque dice la Biblia que Dios lo puso como rey de reyes y señor de señores. Capítulo 4, ahí lo leen en casa. Lo puso en alto. Y nosotros que no somos grandes personalidades en la sociedad, para la gloria de Dios, 1:8 en Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes por la misericordia de Él. Sin dinero, sin fama, están nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Si usted no está, preocúpese para que su nombre esté escrito en ese libro de la vida. Mañana puede ser lamentable para usted si se queda. Podemos mencionar a otros grandes famosos, no de la Biblia, otros grandes famosos. Un emperador que se llamaba Augusto César. Y vi que muchos dicen que no está en la Biblia, y sí está en Hechos de los Apóstoles. Ese hombre también se declaró ser Dios y llegó a odiar tanto al apóstol Juan que lo persiguió a vida y por haber, que hasta él mismo lo mandó a que lo metieran en un horno con aceite hirviendo para que muriera cocinado, porque el odio fue tan terrible. Pero este César, el emperador Augusto, un día va a estar en pies delante del trono de Dios y le va a decir, ¿por qué derramaste demasiada sangre inocente de mi pueblo? Aleluya. Yo no lo sabía, Señor. Le va a decir Dios, mentiroso, fuera de aquí, hablando de fuera. ¡Gloria a Dios! Eso no se le espera a la humanidad.
esa es una realidad. Que Dios tiene un juicio final para los habitantes de la tierra. Primero, a los que no están escritos en el libro de la vida. Segundo, a los enemigos de Dios. ¿Por qué enemigo? La gente sin causa odian a Dios. Tercero, porque negaron la deidad del Hijo de Dios como Señor y Salvador. Cuarto, porque Dios les ha dado de muchas maneras y muchas formas su plan de salvación y ellos lo siguen rechazando. Y podemos seguir, pero yo creo que ya veo a muchos cansaditos. Oiga, el Hades, un lugar de expansión terrible, hermano, que no le mueren y mueren y mueren y nunca se llena. Tremendo, ¿va? Es un misterio. Es un misterio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un misterio. ¿Y qué dice? Entregaron el mar y el Hades sus muertos que habían en ellos. Y oiga qué terrible. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Gloria a Dios. Por si usted no ha leído la Biblia, el rey de Egipto, Ramsés, no quería entrar al Mar Rojo. Porque vio que los israelitas llevan a más de la mitad de camino. Él no quería entrar. Porque como que tuvo cierto pánico, cierto miedo, cierto temor. Como diciendo, el Dios de Moisés es un Dios verdadero. Es un Dios real. Un Dios que sabe ejecutar el juicio y que sabe defender a los que en Él confían. Eso va a ser con usted y conmigo el Señor en los tiempos finales. Antes de la gran tribulación, usted y yo seremos arrebatados porque Él sabe juzgar con justicia. No es como los humanos que nos equivocamos y nos apresuramos. Dios no. Pero ¿qué le decía él que iban a perder? Entre mi reino, no deje que se vayan. Y empezaron a trabajarlo. Y le entró coraje y odio. Y empezó su final. Ahí está. Y el juicio final va a estar delante de Dios con aquel casco y la culebra. Acuérdense que el símbolo de la culebra es Satanás. Y ese en la actualidad en Egipto, ese es el Dios más fuerte de ellos. La culebra. Entonces, pero porque no hay Dios en la tierra que pueda comparar al Dios de los cielos. Siempre ellos van a ser avergonzados y derrotados. Y oiga, cuando ya ambos, tierra, mar y Hades y cielo, ya entregaron los que habían de ser entregados al Padre, hoy viene el juicio. Póngale atención. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí ya no van a ir al lugar de los muertos, hermanos. Al Hades no. Hoy de un solo van a ser lanzados al lago de fuego. Quiero aclarar esto para que ponga cara de vivo. Del Hades, del mar, se pueden salir. Pero del infierno, del lago de fuego, ningún ser mortal podrá salir. Porque ese es el juicio final que Dios va a sentenciar sobre los que no estuvieron escritos en el libro de la vida. A los infieles, pues, para que usted entienda, a los infieles de la tierra, del infierno, no van a poder salir. Del lago de fuego sí, usted ya lo vio. Del mar sí.
pero los salieron temporalmente para ir a rendir cuentas a Dios. Pero el infierno, el lago de fuego. Y oiga, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado. Ahí no van a hacer las intercesiones que usted hace. ¿Cuál es cuando usted era de la Iglesia Universal? Murió su primo a los 40 días. Sácalo del purgatorio. Sácalo del purgatorio. Dale agua de vida, Señor. Porfa, sácalo del purgatorio. Señores, el purgatorio no existe. Es una falacia de los líderes de la Iglesia Universal y de Satanás y sus demonios. La palabra bendita de Dios solo enseña dos caminos: el cielo y el infierno. Pero se acuerdan cuando se acabó el año a llorar y decir: por mi culpa, por mi grandísima culpa, pasmado. ¿Están aquí? Es que lo veo tenso, como que usted todavía. Gloria a Dios. Entonces, en eso no existe nada de eso, son tradiciones de hombres. Es como cuando, oiga, otra mentira que el diablo hizo, la del limbo para los niños, hermano. Otra mentira, hermano. La Biblia dice, Cristo lo dijo: el que quiere entrar al reino de los cielos tiene que convertirse como niño, porque de los tales es el reino de los cielos. Alabado sea Jesús el Salvador. Entonces ustedes andan creyendo en cuentos de pajaritos amarillos y verdes. Eso no existe. Si los niños van a ser salvos por pura misericordia y gracia, pero no todos, solo los que son de la fe. Gloria a Dios. Amén. Oramos mejor porque no me pongan sobre sus pies. Usted que está en las redes sociales y no tiene garantía ni tiene seguridad de que su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿qué espera para que su nombre se escriba en el libro de la vida por medio de Jesucristo? ¿Qué espera? Recíbalo. Arrepiéntase de sus pecados. Entonces, hermanos, los que estamos acá, mire, el diablo explícalo, mire, solo terminando y todos van corriendo para el baño, sepa educar su carapacho viejo, mire. Aleluya. ¿Saben para qué el diablo los mete al baño? Para que no oigan el llamado de Dios. Y muchas veces andamos mal con Dios y no queremos reconocer nuestras faltas. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos. Medite. El juicio final de Dios será un juicio a las naciones de la tierra, a los que negaron, a los que rechazaron el favor, la misericordia, el regalo de Él para salvación nuestra. Pero si aquí en medio de nosotros hay gente que necesite a Cristo, que necesite reconciliarse, que necesite recibir al Señor como Señor y Salvador, venga. Para usted es la invitación en esta hora. Si se ha caído de la gracia, levántese. Jesús le quiere salvaguardar y le quiere librar de ese juicio que el Padre tiene exclusividad para el mundo pecador. Si usted está en este lugar y necesita que Cristo le limpie con su sangre, venga al frente, pegue su primer paso de fe y deje que Cristo lo reciba. Deje que Cristo le limpie con su sangre. Dios bendiga a los que van a pasar. Dios bendiga a los que se van a limpiar en esa sangre preciosa. Cristo está vivo. Cristo
vive por los siglos de los siglos. En lo que el hermano adora a Dios con esa alabanza, usted, si siente en su corazón pasar, pase. Sepa que su decisión es aprobada por Dios. Su sangre le va a limpiar. Abra sus labios, usted, hermano y hermano, que ha pasado. Dígale personalmente que le limpie, que le transforme, que le perdone sus pecados, que le perdone sus faltas. Dígale a Dios que le ayude a ordenar lo que tiene que ordenar antes de su venida. Dígale a Dios que Él haga misericordia. Si hay alguien más dentro de este auditorio que necesite renovar su pacto, reconciliarse o aceptar a Cristo, no endurezca su corazón. Ven a Cristo, recíbelo. Él te quiere perdonar, Él te quiere limpiar con su sangre. Para eso Él murió por toda la humanidad, para aquellos que quieran ser salvos y crean en Él como Señor y Salvador. La invitación es para todos los habitantes de la tierra, y para usted y para ti. Ahí está la bendición de Dios. Padre, yo presento a mis hermanos y a mis hermanas, que tu sangre les limpie, que tu sangre les limpie de todo pecado, y que sea usted Dios perdonando su falta, sus errores, perdone sus pecados, Señor. Escriba su nombre en ese libro de la vida. Límpiale con tu sangre sana, con el Espíritu Santo que venga sobre sus vidas. Desátalo de hombre viejo a diablo. Renuévales, transfórmales, cámbiales, oh Dios. Bendice a mis hermanos y hermanas que hoy se están reconciliando, limpiando sus pecados con tu sangre. A los que se están recibiendo como Señor y Salvador, bendícelos, oh Dios, y perfeccione la obra en ellos. Gracias. Dale gracias. Es la gran tribulación. Es el Dios que vive y reina por siempre. Reina en el corazón de tu pueblo, en nuestras vidas. Y la iglesia, como dice,